¡Auxilio! Una mujer embarazada se cayó. Necesita ayuda médica urgente. La camarera se lanzó bajo la lluvia para salvar a la esposa embarazada del magnate, sin importarle su propia seguridad. Pero hubo algo que nadie esperaba. Ese mismo acto de heroísmo desvelaría, sin querer, una verdad que hundiría por completo la vida del magnate. Esta es una historia sobre la delgada línea entre benefactor y enemigo, donde la bondad es puesta a prueba por el dinero. Lo que sucedió después no fue solo una humillación, fue el colapso de un ego arrogante y una verdad que dejó a todos en silencio. Todo comenzó en un día lluvioso, una súplica extraña y un secreto cruel. ¿Estás listo para escuchar esta historia? Era una tarde-noche torrencial, con gotas de lluvia fina colgando por todas las calles, y la zona de servicio de un restaurante de 5 estrellas en la Roma Norte estaba en caos. Elena Morales, una estudiante universitaria de 21 años, trabajaba allí como camarera. Estaba acostumbrada al calor, al ruido y a los reproches injustificados del gerente, pero esa noche todo era mucho peor. Crack, un fuerte estruendo de algo rompiéndose resonó, silenciando toda la cocina. Elena se quedó paralizada, mirando el suelo de baldosas donde yacían esparcidos los preciosos fragmentos de cristal. Inútil. El gerente Reyes, el jefe déspota de Elena, se abalanzó sobre ella. Su barriga gorda temblaba con cada paso. La señaló directamente a la cara. ¿Dónde tienes los ojos, Morales? ¿Otro vaso de cristal caro roto? Es el segundo esta semana. ¿Sabes que su valor es equivalente a todo tu sueldo mensual de camarera? Elena bajó la cabeza. Sus manos temblaban mientras apretaba la bandeja vacía. Lo siento, señor gerente. El suelo estaba muy resbaladizo. ¿Lo sientes? Reyes sonrió con desdén, acariciándose el bigote bien cuidado. ¿Se puede comer el perdón? Estoy harto de tu cara de funeral. Lárgate, desaparece de mi vista. No esperes recibir ni un solo centavo de tu sueldo de hoy. Le arrancó el delantal, empujándola tambaleante hacia la puerta trasera. Vete, antes de que llame a seguridad para que te echen. La puerta de hierro se cerró de golpe tras Elena, cortando la luz y el calor. Ella se quedó sola en el callejón oscuro, dejando que la lluvia fina le cayera encima. Sin dinero, sin trabajo y con su hermano en el pueblo esperando dinero para medicinas. Estudiante de último año, pero dedicando casi todo su tiempo a trabajar en lugar de asistir a clases, Elena se subió el cuello de la camisa y comenzó a caminar hacia su habitación de alquiler en Tepito, eligiendo un atajo por la desierta zona de Coyoacán para evitar a la gente. El camino empedrado estaba oscuro, solo unas pocas farolas parpadeaban débilmente. Elena aceleró el paso, tratando de reprimir las lágrimas de humillación. De repente, una luz naranja parpadeante atrajo su atención. Un SUV negro brillante, enorme como una bestia salvaje, estaba ladeado en un denso arbusto de hibisco. Las luces de emergencia parpadeaban débilmente. Un coche de gente muy rica, algo raro de ver por allí. Elena pensó en seguir su camino, pero vio que la puerta del lado del conductor estaba entreabierta. Una mano pálida asomaba, inerte bajo la lluvia. Contuvo la respiración y se acercó. ¿Hay alguien ahí?, gritó Elena. No hubo respuesta, solo un débil gemido. Elena se asomó al interior del coche. Una mujer elegante, de unos 28 años, con un costoso vestido de seda empapado, yacía retorciéndose en el asiento de cuero. Se sujetaba el abultado vientre de embarazada, con el rostro pálido, y una mancha de rojo oscuro se extendía por el asiento de cuero color crema. «¡Dios mío!», exclamó Elena, tirando su bolso y lanzándose al coche. «Señora, ¿me oye?». La mujer entreabrió los ojos. Sus labios morados se movían débilmente. Elena rápidamente le tomó el pulso. «Tiene un problema grave», gritó. Su instinto de emergencia se activó. «Tenemos que ir al hospital de inmediato. El hospital más cercano es Soler Polanco. Ánimo». Al escuchar el nombre del hospital, la mujer abrió los ojos con horror. Agarró con fuerza la muñeca de Elena, sus uñas se clavaron en la piel. «No, no». La mujer jadeó. «No le llames. No le llames a Ricardo, el dueño del grupo Soler Holdings, de 29 años». Elena se quedó atónita. «¿Qué? Necesitamos llamar a su familia». «No», la mujer sollozó. Él me meterá en problemas. Si sabe que estoy aquí, por favor, no dejes que lo sepa». «Está bien, no llamaré a nadie, pero tenemos que irnos ya». Elena la tranquilizó.
Miró a su alrededor. La calle estaba desierta. No había taxis. «Ánimo. Apóyese en mí». Elena, con todas sus fuerzas, sacó a la mujer del coche. Se tambalearon bajo la lluvia. A lo lejos, las luces de un camión de verduras se acercaban. Elena corrió a mitad de la calle, agitando los brazos frenéticamente. «¡Pare! Por favor, pare!». El camión frenó bruscamente. El viejo camionero, un lugareño de unos 60 años, asomó la cabeza. «¿Qué pasa? Santo cielo, algo va mal. Por favor, llévenos al Hospital Soler Polanco». «Ella está en estado crítico», gritó Elena. Rápidamente subieron a la mujer a la parte trasera del camión. El camión arrancó a toda velocidad en la tarde lluviosa. En la parte trasera, temblorosa, la mujer llamada Valeria Vega Soler, la esposa de Ricardo, comenzó a desmayarse. De repente, su teléfono dorado se cayó del bolsillo de su vestido. La pantalla se iluminó con docenas de llamadas perdidas, todas de un nombre: Ricardo, mi amor. Valeria vio la luz del teléfono. Su mano se movió débilmente como queriendo ocultarlo, y luego se desmayó en el regazo de Elena. Elena recogió el teléfono. Estaba ardiendo. Sabía que tenía un secreto en sus manos. 15 minutos después, el camión frenó en seco frente a la entrada de urgencias del Hospital Soler Polanco. Los médicos y enfermeras salieron corriendo. «Camilla. Traigan una camilla rápido». Elena corrió detrás de la camilla. «La paciente ha perdido mucha fuerza. La presión arterial baja rápidamente», gritó el doctor Eduardo Sánchez, el joven médico de guardia, de unos 30 años, mientras corría. Se volvió hacia Elena, que estaba cubierta de barro. «¿Es usted familiar?» «No, soy una transeúnte», respondió Elena apresuradamente. «La encontré en un coche en Coyoacán. Hay signos anormales». El doctor Sánchez la miró sorprendido y luego asintió. Empujaron a Valeria a la sala de operaciones. «Necesita cirugía de emergencia. Necesitamos que un familiar firme el consentimiento», dijo el doctor Sánchez, con la frente perlada de sudor. Miró el teléfono que Elena sostenía. «Llame a los familiares de la paciente. Inmediatamente». La puerta de la sala de operaciones se cerró. Elena se quedó paralizada en el pasillo. El teléfono en su mano vibró de repente. La pantalla se iluminó intensamente. Ese nombre apareció de nuevo, parpadeando amenazadoramente. «Ricardo. Mi amor». El corazón de Elena latía con fuerza. Recordó la súplica desesperada de Valeria. «Él me meterá en problemas». Pero la vida de la madre y el bebé pendía de un hilo. Elena respiró hondo. Su dedo tembloroso deslizó la barra para contestar. Una voz grave, fría y autoritaria sonó de inmediato. «Valeria, ¿dónde estás? ¿Por qué te atreviste a apagar el teléfono?» Elena tragó saliva, tratando de que su voz no temblara ante la autoridad que emanaba del otro lado de la línea. Apretó el teléfono chapado en oro en su mano. «Señor, no soy Valeria», dijo, su voz un poco ronca por el frío y la tensión. «Soy Elena Morales. Yo acabo de traer a su esposa, la señora Valeria Vega Soler, a urgencias del Hospital Soler Polanco». Hubo un silencio en el otro lado de la línea, un silencio pesado, más aterrador que cualquier grito. «¿Hospital Soler Polanco?». La voz del hombre sonó, esta vez fría y cortante. «¿Quién es usted? ¿Por qué tiene el teléfono de mi esposa? ¿Dónde está Valeria? ¿Qué le ha hecho?». «Ella tuvo un problema en el camino, señor. Su estado es muy crítico. El médico necesita que un familiar venga urgentemente a firmar los papeles para la cirugía». Elena trató de explicar rápidamente, ignorando las acusaciones injustificadas. «No intente ninguna tontería con ella. Iré allí de inmediato. Si le pasa algo a mi esposa, usted pagará las consecuencias». La llamada se cortó abruptamente. Elena miró la pantalla oscura. Un escalofrío le recorrió la espalda. Dejó el teléfono en el bolso de Valeria, que estaba en la silla, y se acurrucó en la esquina del pasillo, abrazándose para buscar algo de calor. Su uniforme empapado se pegaba a su cuerpo, pero el frío en su corazón era aún más aterrador. 15 minutos después, la puerta automática de cristal de la entrada del hospital se abrió de par en par. Ricardo entró como un huracán. Era alto, vestía un elegante traje de seda italiano negro, con el cabello meticulosamente peinado a pesar de la lluvia fina que caía afuera. Era Ricardo, el multimillonario que Elena solo había visto en portadas de revistas. En la vida real, emanaba un poder abrumador
que hacía que el aire a su alrededor pareciera solidificarse. Las historias de millonarios a menudo ocultaban aspectos inesperados. Ricardo ni siquiera se molestó en mirar a su alrededor. Pasó junto a Elena, que estaba acurrucada en la sala de espera, como si fuera aire, un objeto inanimado sin importancia. Sus costosos zapatos de cuero resonaban en el suelo de baldosas, creando sonidos secos y decisivos. Se dirigió directamente al mostrador de enfermería, donde el doctor Eduardo Sánchez acababa de salir de la sala de operaciones con el uniforme de cirugía todavía manchado. «¿Cómo está mi esposa? ¿Cómo está mi hijo?», preguntó Ricardo. Su voz revelaba preocupación, pero aún sonaba a orden. El doctor Sánchez se bajó la mascarilla, con el rostro serio. «Señor Soler, la cirugía ha sido un éxito. Hemos salvado tanto a la madre como al bebé. Pero la señora está muy débil, todavía se encuentra delicada. El bebé necesita un seguimiento especial en la incubadora». Ricardo exhaló un suspiro de alivio, sus hombros se relajaron un poco. «Bien, muy bien. Quiero verlos de inmediato». «Sí, puede visitar a su esposa un momento». «Pero, señor». El doctor Sánchez dudó, hojeando el expediente que tenía en la mano con expresión perpleja. Miró a Ricardo y bajó la voz. «Hay un pequeño indicador en los análisis de sangre del recién nacido, un poco extraño en comparación con los registros familiares». Ricardo frunció el ceño. Su paciencia se estaba agotando. «¿Extraño cómo? ¿Hay algún problema de salud?» «No, señor. El bebé está completamente sano», dijo el médico apresuradamente. «Solo que el grupo sanguíneo del bebé es O, mientras que los registros de fertilización in vitro muestran otros factores genéticos. Podría ser solo un error administrativo durante el ingreso de datos». Ricardo agitó la mano, con expresión molesta. «Eso es todo. Invierto millones de dólares en este hospital y ustedes cometen errores básicos de ingreso de datos. Corríjanlo de inmediato. No me moleste con estos asuntos triviales de papeleo». «Sí, señor Soler. Lo revisaré de inmediato». El médico inclinó la cabeza, sin atreverse a discutir más. Ricardo resopló con frialdad y luego abrió la puerta para entrar en la sala de recuperación. Elena estaba sentada en la sala de espera, no muy lejos. Lo había oído todo. Sus manos apretaban con fuerza el borde de su ropa mojada. Grupo sanguíneo O. Recordó los conocimientos de genética que había estudiado en la universidad. Padre con grupo sanguíneo AB. Madre con grupo sanguíneo A. El hijo no podía ser de grupo sanguíneo O. Eso no era un error de entrada de datos, era una imposibilidad biológica. Una verdad aterradora acababa de pasar por su mente, conectándose con el pánico de Valeria en el coche. La puerta de la sala de recuperación se abrió de nuevo. Ricardo salió. Su rostro ya no mostraba preocupación, sino una frialdad cruel. Valeria había recuperado la conciencia y seguramente había dicho algo para protegerse. Ricardo miró a su alrededor y, esta vez, su mirada se detuvo en Elena. Se acercó rápidamente a ella, cada paso llevando una amenaza. Elena se levantó, retrocediendo un paso por reflejo. Ricardo se paró frente a ella, alto y opresivo. La miró de arriba a abajo, su mirada deteniéndose en su uniforme empapado, sus zapatillas de tela sucias de barro. La comisura de su boca se curvó en una sonrisa despectiva. «Así que, ¿usted es la persona que ayudó a mi esposa?», preguntó, enfatizando la palabra «ayudó» con ironía. «Valeria me lo ha contado todo, sobre cómo la siguió, sobre cómo organizó deliberadamente una escena para acercarse a nosotros». «¿Qué?», Elena abrió la boca, sin creer lo que oía. «¿De qué está hablando?». «La encontré con problemas en el coche, yo solo». «Basta». Ricardo la interrumpió, su voz se endureció. «No actúe delante de mí. Conozco a gente como usted. Ve a un rico en problemas y se lanza como un buitre, esperando sacar algún provecho, ¿verdad? O peor aún, chantajear». «Yo no». Ricardo no la dejó terminar. Se metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una gruesa cartera de piel de cocodrilo. La abrió y sacó un fajo de billetes de pesos de gran denominación, sin molestarse en contarlos. «Esto es lo que quiere, ¿verdad?». Agitó la mano. El fajo de billetes voló disperso por el aire, cayendo al suelo de baldosas blancas, justo a los pies de Elena. Un billete rozó su mejilla, afilado como una burla. «Tómelos», dijo Ricardo, su voz fría como el hielo. «Este es el pago por su actuación».
Cójalos y váyase. Nunca más quiero ver su miserable cara rondando a mi familia. Si la vuelvo a ver o la escucho decir algo sobre mi esposa, haré que enfrente consecuencias legales. La gente a su alrededor, enfermeras, pacientes, familiares, se detuvo, mirando fijamente la escena. Elena sintió que su rostro ardía. Una sensación de asfixia se elevaba en su interior. La humillación era más dolorosa que los reproches del gerente de antes. Había ayudado a su esposa e hijo, ¿y esta era la recompensa? Elena miró los billetes esparcidos por el suelo. Necesitaba dinero urgentemente. Esta cantidad podría ayudarla a pagar el alquiler, comprar medicinas para su hermano. Solo tenía que agacharse y recogerlos. Pero entonces miró a Ricardo. Su mirada la veía como a un insecto, un pedazo de basura que debía ser limpiado con dinero. Elena respiró hondo, apretando los puños para detener el temblor. Levantó la cabeza, mirando directamente a los ojos del multimillonario más poderoso de la Ciudad de México. «Es usted muy rico, señor Ricardo», dijo, su voz clara en el pasillo silencioso, «pero es muy pobre de carácter. Ayudo a la gente por la vida, no por su dinero sucio». Pasó por encima del montón de dinero, sin molestarse en agacharse, con la cabeza bien alta. «Y debería tener cuidado», añadió al pasar junto a él, bajando la voz, lo suficiente para que solo ellos dos escucharan. «El dinero puede comprar el silencio, pero no la verdad». Se alejó, con la espalda recta, aunque su corazón se sentía destrozado. Ricardo se quedó paralizado, observando su pequeña figura desaparecer tras la puerta giratoria, todavía resonando en sus oídos la frase llena de significado. El frío suelo seguía cubierto de billetes de pesos, pero nadie se atrevía a agacharse a recogerlos. Elena salió por la puerta giratoria del hospital, regresando a la fría noche de la Ciudad de México. La lluvia había cesado, pero el aire seguía húmedo y pesado, justo como la piedra que le oprimía el pecho. Aquellos billetes de pesos esparcidos por el suelo del hospital seguían atormentando su mente, como una mancha que no podía lavarse. Arrastró los pies hasta su destartalada habitación de alquiler en Tepito. Esa noche, Elena no pudo dormir. La imagen de Valeria asustada, la mirada despectiva de Ricardo y el secreto del grupo sanguíneo daban vueltas en su cabeza. Varias semanas después, la vida obligó a Elena a seguir adelante. No pudo conseguir trabajo en ningún lugar que requiriera un alto nivel de confianza. El rumor sobre una estudiante estafadora que se había atrevido a tocar a la familia Soler se había extendido sigilosamente, lo suficiente como para cerrarle todas las puertas. Elena tuvo que volver a trabajos manuales. Por suerte, un viejo conocido la recomendó para trabajar como camarera en la Casa de los Espejos, otro restaurante de lujo situado en la concurrida zona de la Roma Norte, lejos de donde la habían despedido. Era una noche de sábado ajetreada. Las luces de los candelabros de cristal brillaban reflejándose en las paredes cubiertas de espejos, creando un espacio lujoso y deslumbrante. Elena, con su pulcro uniforme blanco y negro, estaba afanosamente limpiando una gran mesa de banquete recién terminada. «Elena, la mesa 5 necesita más vino tinto. Rápido». La voz del nuevo gerente sonó por el intercomunicador. Elena se apresuró a buscar la costosa botella de vino tinto. Se arregló el cabello y salió rápidamente al salón principal. La mesa 5 era la mesa VIP, situada en el centro, lujosamente decorada con flores frescas y globos. Una fiesta de cumpleaños de un mes. Cuando Elena se acercó, sus pasos se detuvieron. Sentada en el asiento principal, radiante con un vestido de noche color verde jade, estaba Valeria Vega Soler. Sonreía, brindando con los invitados elegantemente vestidos. A su lado, Ricardo Soler, con su habitual aire frío y autoritario, sostenía a Pablo, el bebé recién nacido de Valeria, envuelto en un paño de seda blanca. El mundo es cruelmente redondo. Elena quiso darse la vuelta y huir, pero ya era demasiado tarde. Un cliente masculino la llamó con la mano. Ella respiró hondo, bajó la cabeza, tratando de ocultar su rostro, y se acercó para servir el vino. «Gracias», dijo el cliente. Valeria se giró por reflejo. La sonrisa de sus labios se desvaneció. Sus ojos se abrieron de par en par. Las pupilas se contrajeron con horror al reconocer a la camarera. Miró fijamente a Elena, luego echó un rápido vistazo a Ricardo, que estaba ocupado hablando con la persona de al lado. El pánico en los ojos de Valeria rápidamente se transformó en una mirada fría y malévola. Temía que Elena dijera algo. Temía que el secreto de la noche lluviosa saliera a la luz.
Elena terminó de servir el vino, se inclinó apresuradamente y se dispuso a retroceder. «Espere», dijo la voz de Valeria, aguda y falsa. «Camarera, por favor, retire esta bandeja». Elena se vio obligada a volver. Valeria señaló una bandeja de plata con servilletas usadas colocada justo a su lado. Elena se acercó, con las manos temblorosas, y tomó la bandeja. En el preciso instante en que Elena levantó la bandeja, Valeria hizo un movimiento muy rápido y discreto. Se quitó el enorme anillo de diamantes con zafiro del dedo anular, el anillo símbolo de su matrimonio con Ricardo, y lo dejó caer suavemente entre las servilletas arrugadas de la bandeja de Elena. Elena no se dio cuenta en absoluto. Se llevó la bandeja. Apenas dio 3 pasos cuando un grito desgarrador de Valeria rompió el ambiente elegante del restaurante. «¡Mi anillo! ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde está mi anillo?». Todas las actividades en el restaurante se detuvieron. Ricardo se giró bruscamente hacia su esposa, con expresión preocupada. «¿Qué pasa, cariño? ¿Se te ha caído?». «No, lo tenía puesto ahora mismo. Es un recuerdo que me regalaste por nuestro aniversario de bodas. Vale una fortuna». Valeria actuó a la perfección, con el rostro contorsionado como si fuera a llorar. Se puso de pie de un salto, señalando con el dedo a la espalda de Elena, que estaba paralizada. «Es ella. Ella acaba de limpiar aquí. Seguro que lo ha cogido». Elena se giró, con el rostro pálido. «No, yo no. Atrápenla. Que no se escape», gritó Valeria. El gerente Reyes, pariente lejano del antiguo gerente, se abalanzó inmediatamente junto a 2 guardias de seguridad. «¿Qué ocurre, señora Soler?», preguntó Reyes, inclinándose. «Ella ha robado mi anillo. Revísenla ahora mismo». Reyes le arrebató la bandeja de las manos a Elena, rebuscó bruscamente entre el montón de servilletas sucias, y entonces, bajo las luces del candelabro, el anillo de diamantes apareció brillante, cómodamente entre los pliegues de la tela blanca. Un murmullo de asombro recorrió la sala del banquete. Reyes sostuvo el anillo en alto como un trofeo. Se volvió hacia Elena con una sonrisa triunfal y despectiva. «¿Otra vez usted?». «Lo sospeché desde el principio. Con solo ver su cara se nota que es una ladrona». Ricardo se levantó y se acercó lentamente. Tomó el anillo de la mano del gerente, lo examinó detenidamente y luego levantó la vista hacia Elena. Su mirada ya no era de frialdad, sino de un asco extremo. El viejo prejuicio se había confirmado. «Es increíble», dijo Ricardo, su voz baja pero resonante, cada palabra como un clavo en el aire. «Nos siguió hasta aquí, no fue suficiente el problema en el hospital, y ahora se atreve a robar delante de mí». «No, señor Ricardo, por favor escúcheme». Elena suplicó, las lágrimas brotando. «Yo no lo cogí. Ella lo puso ahí, lo juro. Cállate». Valeria se abalanzó, levantando la mano frente a Elena. «Mentira. ¿Vas a culpar a la víctima?». Elena se tambaleó, sujetándose la mejilla que le ardía. Ricardo dio un paso más. La copa de vino tinto en su mano se agitó. La ira de un hombre cuyo honor había sido ofendido estalló. «Ya se lo advertí, Morales», espetó. «No quiero volver a verla nunca más». Acto seguido, Ricardo le arrojó la copa entera de vino tinto a la cara de Elena. El líquido rojo oscuro le salpicó el rostro, escurriéndose por el cuello, empapando su camisa blanca de uniforme, pareciendo una gran mancha. Elena se quedó allí, empapada, humillada hasta la médula, entre cientos de miradas que la veían como un ser al que había que evitar. «Echen a esta chica de aquí de inmediato», ordenó Ricardo con voz tajante, «y llamen a la policía. Quiero que responda legalmente por robo de bienes de gran valor». Elena fue sujetada firmemente por los 2 grandes guardias de seguridad del restaurante, arrastrada sin miramientos fuera de la puerta principal como si fuera una bolsa de basura. Sus pies rasparon el suelo de baldosas, perdiendo un zapato, pero a nadie le importó. Los flashes de los teléfonos de los curiosos clientes parpadearon sin cesar, grabando el momento más humillante de su vida. La tiraron a la fría acera de afuera. «Lárgate. No vuelvas nunca más, ladrona». El gerente Reyes escupió cerca de donde ella yacía, luego se dio la vuelta y entró, cerrando de golpe la puerta de cristal. Elena yacía allí, acurrucada en la acera, cubierta de vino y suciedad. La música y las risas del restaurante llegaban, lejanas y crueles. Oyó el sonido de las sirenas de la policía que se acercaban.
Si la arrestaban, con el poder de la familia Soler, se metería en muchos problemas legales. El instinto de supervivencia se despertó. Elena se levantó a duras penas, recogió el zapato que le quedaba y empezó a correr. Corrió frenéticamente por los callejones estrechos, lejos de las luces de la calle. Corrió hasta que sus pulmones le ardieron y sus piernas no pudieron más. Llegó a su destartalada habitación de alquiler en Tepito, cerró la puerta con llave, se deslizó al suelo y rompió a llorar desconsoladamente. Toda esa noche, Elena no durmió. Se sentó abrazándose las rodillas en un rincón de la habitación, mirando la pantalla agrietada de su teléfono. En las redes sociales, el video de ella siendo bañada en vino y expulsada se había vuelto viral. Los comentarios maliciosos eran como cuchillos clavados en su corazón. Camarera ladrona. Se le nota en la cara que es tramposa. Una escoria sin vergüenza. Había perdido su trabajo. Ya no tenía la cara para pedir trabajo en ningún otro lugar. ¿Qué sería de su hermano en el pueblo? Su vida, pensaba, había terminado. Desesperación. Era un pozo sin fondo que la engullía. Pero entonces, en medio de la desesperación más profunda, la imagen de Valeria sonriendo triunfalmente y la mirada de desprecio de Ricardo aparecieron en su mente. La pisoteaban sin piedad para ocultar su propia podredumbre. No, Elena se secó las lágrimas y se levantó de un salto. No he hecho nada malo. No puedo dejar que me destruyan así. Fue a la vieja mesa de madera donde guardaba los libros que había estudiado. Buscó sus apuntes de genética. El grupo sanguíneo. La clave estaba ahí. El doctor Sánchez había dicho: el bebé tiene grupo sanguíneo O, padre AB, madre A. Elena tomó una hoja de papel blanco y un bolígrafo. Sus manos todavía temblaban por el shock, pero la letra que escribió era inquebrantable y clara. No escribió una carta suplicante ni una defensa. Escribió una acusación científica. Estimado señor Ricardo Soler, puede usar su dinero y poder para humillarme, pero no puede cambiar las leyes de la naturaleza. Su hijo Pablo tiene grupo sanguíneo O, usted tiene grupo sanguíneo AB. La señora Valeria tiene grupo sanguíneo A. Según las leyes de la herencia mendeliana, un padre con grupo sanguíneo AB, genotipo IAI, solo puede transmitir a su hijo los genes IA o IB. Un niño nacido tendrá grupo sanguíneo AB o AB. Nunca, bajo ninguna circunstancia, puede nacer un hijo con grupo sanguíneo o genotipo I. Ese niño no es su hijo biológico. Revíselo. Elena Morales. Una vez escrita, Elena abrió la vieja caja de lata debajo de la cama. Dentro estaba el poco dinero que había ahorrado y también el fajo de billetes de pesos que Ricardo le había arrojado en el hospital ese día. Nunca había gastado un solo centavo de ese dinero. Lo consideraba una humillación, pero ahora sería su herramienta para contraatacar. Puso la carta y todo el fajo de dinero en un sobre marrón y lo selló, sin dirección de remitente. A la mañana siguiente, Elena se puso la capucha y fue al mercado tradicional de La Merced. Encontró a un viejo mensajero que se dedicaba a entregas privadas, le dio el sobre y una pequeña tarifa. Envíelo a la sede de Soler Holdings en Santa Fe. Entrégueselo en mano a la secretaria del señor Ricardo Soler. Diga que es un documento urgente sobre el proyecto del hospital. Le encargó Elena minuciosamente. El mensajero asintió y se fue en su moto. Elena lo miró irse, con mil pensamientos en la cabeza. Acababa de lanzar una pequeña piedra en el tranquilo lago de una de las familias más poderosas de la ciudad. Esa piedra podría hundirla en problemas para siempre, o podría crear tsunamis que ahogarían a los impostores. Ricardo era conocido por ser desconfiado, pero también extremadamente arrogante, y confiaba ciegamente en su esposa. Según usted, al recibir esta carta de alguien a quien él consideraba un ladrón, la rompería de inmediato o la desconfianza de un multimillonario prevalecería. Deje su predicción en los comentarios. Por la tarde del mismo día, en la oficina presidencial situada en el último piso de la torre Soler Holdings, Ricardo estaba revisando expedientes, todavía de mal humor por el incidente de la noche anterior. La secretaria llamó a la puerta y entró, dejando un sobre marrón sobre la mesa. Señor, hay un paquete urgente, no tiene remitente, pero el mensajero dijo que era un documento confidencial sobre el hospital. Ricardo frunció el ceño, tomó el sobre. Era ligero, pero se sentía abultado. Rompió el borde del sobre. Un fajo de billetes de pesos se cayó,
deslizándose sobre la reluciente mesa de caoba. Ricardo se quedó petrificado. Reconoció ese fajo de billetes. Él mismo los había sacado de su cartera. Debajo del fajo de billetes había una hoja de papel doblada en 4. Ricardo la abrió. La escritura ordenada a mano le saltó a la vista. Grupo sanguíneo O, A, B, A, imposible. Los ojos de Ricardo se entrecerraron. Un escalofrío le recorrió la espalda. Leyó y releyó esas líneas, una por una, como queriendo devorarlas. No puede ser, murmuró, su voz resonando en la gran oficina, llena de una confusión extrema. Ella es una ladrona, una paria. Pero, ¿por qué me devolvería el dinero? Y esto, miró fijamente la conclusión. Ese niño no es su hijo biológico. La mano de Ricardo que sostenía el papel comenzó a temblar. La arrogancia se tambaleaba violentamente ante una verdad científica desnuda. Ricardo se levantó de un salto. La costosa silla de cuero se deslizó hacia atrás, golpeando la pared con un sonido seco. Se acercó rápidamente a la ventana de cristal que iba del suelo al techo, mirando la Ciudad de México que se extendía abajo, pero su mente estaba en otro lugar, mucho más oscuro y caótico. La carta de Elena seguía sobre la mesa, junto al fajo de billetes de pesos, como un silencioso desafío. «Grupo sanguíneo», murmuró Ricardo, apretando el puño. «¿Por qué no pensé en esto antes?». Recordó el momento en el hospital, la expresión de confusión del doctor. «Sánchez», la frase interrumpida sobre el indicador extraño. En ese momento su arrogancia y la ciega confianza en Valeria le habían cegado, pero ahora, cuando la verdad estaba escrita de manera fría y científica, la desconfianza, el instinto que le había ayudado a construir el imperio Soler, resurgía con fuerza. Esta era una de esas historias de millonarios en las que el dinero no podía resolver todos los problemas. Ricardo volvió a su escritorio, abrió el cajón secreto bloqueado con su huella dactilar. Sacó un grueso expediente, el historial médico familiar. Hojeó cada página con manos temblorosas. Ricardo Soler, grupo sanguíneo AB-RH+. Valeria Vega Soler, grupo sanguíneo ARH+. Pablo Soler, hijo recién nacido de Valeria, grupo sanguíneo ORH+. Ricardo miró fijamente esas 3 líneas. Una sensación de náuseas subió por su garganta. No necesitaba ser médico para entender esta ley básica de la genética. Elena tenía razón. Biológicamente, Pablo no podía ser su hijo. «Mendoza, mi detective privado», gritó Ricardo al sistema de intercomunicación, su voz alterada por la ira y el miedo. «Venga aquí de inmediato». Menos de un minuto después, Mendoza, un hombre de mediana edad con un rostro severo y ojos agudos, entró en la habitación. «¿Señor Soler?» Ricardo arrojó el expediente sobre la mesa. «Necesito que haga algo, ahora mismo, y absolutamente en secreto. Si un tercero se entera de esto, desaparecerá de México». Mendoza miró el rostro pálido de su jefe y asintió levemente. «Entiendo, señor. ¿Qué es?» «Necesito una prueba de ADN», dijo Ricardo, las palabras siseando entre sus dientes. «La mía, la de Valeria y la del bebé Pablo. Vaya a la mansión, tome una muestra de cabello o un cepillo de dientes de Valeria y una muestra de saliva del bebé. Hágalo con habilidad, sin que ella sospeche». «Sí, señor, lo haré de inmediato. Y algo más», añadió Ricardo bajando la voz. «Investigue a esa chica, Elena Morales. Todo, desde su pasado, educación, hasta su vida actual. Quiero saber quién es realmente». Mendoza recibió las órdenes y se fue de inmediato. La habitación volvió a la tranquilidad, pero la tormenta en el corazón de Ricardo acababa de comenzar. Se dejó caer en la silla, con las manos en la cabeza. La imagen de la hermosa y dulce Valeria, la esposa a la que tanto había mimado, ahora aparecía distorsionada y falsa. Si Pablo no es mi hijo, ¿de quién es? ¿Y cómo me ha estado engañando todo este tiempo? Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, en el ruidoso y polvoriento centro histórico, Elena estaba inclinada sobre el fregadero gigante de un modesto puesto de tacos. El agua jabonosa le corroía la piel de las manos, el olor a grasa se le pegaba al pelo. Había trabajado sin parar durante 6 horas por unos pocos y escasos pesos. Nadie allí sabía que ella era la mujer ladrona de Internet. Aquí, ella era solo un par de manos de obra barata. «Oye tú, trae más tortillas a la mesa 4», gritó el dueño del puesto. Elena se secó apresuradamente las manos en el delantal y salió corriendo con una canasta de tortillas calientes.
Al pasar junto a un viejo televisor colgado en la pared que transmitía las noticias, se detuvo. En la pantalla, la imagen de Ricardo Soler inaugurando un nuevo proyecto. Él sonreía, con un aire radiante de confianza y poder. Pero Elena vio algo diferente. Vio la ceguera en esos ojos. Espero que haya leído la carta, pensó para sí misma, y luego volvió a su trabajo. Ella no sabía que, al otro lado de la ciudad, el hombre de la televisión conducía su Range Rover a toda velocidad en la noche, dirigiéndose hacia la zona de Tepito. Ricardo no podía quedarse sentado esperando los resultados. Necesitaba ver a Elena. Necesitaba confirmar si su intuición sobre esta chica era tan errónea como había pensado. El lujoso coche se estacionó a cierta distancia de la habitación de alquiler de Elena. Ricardo se sentó en el coche, bajó un poco la ventanilla y observó a través de la noche. Vio a Elena regresar a casa después de su turno de trabajo. Parecía cansada. Su pequeña figura se tambaleaba bajo las luces de la calle, pero no entró directamente a casa. Se detuvo en una esquina, donde unos niños de la calle dormían acurrucados. Ricardo entrecerró los ojos. Vio a Elena sacar de su bolso unos tacos envueltos en papel de aluminio, quizás sobras o que había comprado con su escaso sueldo. Con suavidad despertó a los niños y les repartió los tacos con una sonrisa amable, aunque su rostro aún mostraba un rastro de tristeza. El corazón de Ricardo se encogió. ¿Podría una ladrona, una chantajista, una plebeya según Valeria y Reyes, actuar de esta manera? El teléfono de Ricardo vibró. Un mensaje del detective Mendoza. Señor, informe rápido sobre Elena Morales. Es una estudiante brillante de la UNAM, pero enfrenta graves dificultades económicas debido a la enfermedad grave de su madre y tiene que mantener a su familia. Prácticamente no asistió a clases en su último año para dedicarse a trabajar a tiempo parcial. El incidente en el restaurante. Las cámaras de seguridad ocultas muestran que la señora Valeria hizo un movimiento de mano muy extraño antes de gritar. Y lo más importante, Elena Morales es completamente inocente, no tiene ninguna relación con criminales ni chantajistas. El teléfono casi se le cae de la mano a Ricardo. La verdad, como un cubo de agua fría, le salpicó directamente la cara, disipando toda su arrogancia y prejuicios. Se había equivocado, completamente equivocado. Había humillado a su benefactora y había confiado en una traidora. Justo en ese momento, una nueva notificación de correo electrónico apareció en la pantalla. Laboratorio Nacional de ADN, resultados urgentes. Pablo Soler versus Ricardo Soler. Ricardo respiró hondo. Su dedo tembloroso tocó la pantalla táctil. Sabía que estaba a punto de enfrentar una verdad difícil, pero ya no podía esconderse. El archivo PDF se abrió. La frase en negrita y rojo le saltó a la vista, clara y cruel. Conclusión. No se encuentra relación biológica padre-hijo. El mundo alrededor de Ricardo se derrumbó. ¡Ah! El rugido de dolor y rabia resonó en el espacio cerrado del Range Rover. Ricardo golpeó el volante con fuerza, una y otra vez, hasta que la bocina sonó ruidosamente, rompiendo el silencio del barrio pobre. Lanzó el teléfono al asiento del copiloto. La pantalla seguía encendida, mostrando aquella fatídica frase como una condena a su matrimonio y a su orgullo. Maldita sea. Mentira. Ricardo apretó los dientes. Lágrimas de resentimiento brotaron, no por tristeza, sino por humillación. Él, Ricardo Soler, el hombre más poderoso de la Ciudad de México, el que siempre se enorgullecía de su agudeza y capacidad para controlar todo, había sido manipulado por una mujer durante tanto tiempo. Había criado al hijo de otro, lo había amado, le había puesto un nombre e incluso, para protegerlo, había pisoteado a su benefactora. Miró por la ventanilla del coche hacia la destartalada casa de huéspedes donde Elena acababa de entrar. El remordimiento se elevó, ahogando su corazón. Elena, ella tenía razón desde el principio, murmuró, su voz temblorosa. Ella intentó ayudarme, y yo. Ricardo encendió el coche y salió disparado en la noche. No regresó a la oficina. Se dirigió directamente a la mansión de Polanco. La ira lo estaba consumiendo, exigiendo una liberación, una confrontación. El pesado portón de hierro de la mansión se abrió. Ricardo condujo el coche al patio, frenando bruscamente y dejando una larga marca negra en el pavimento de piedra. Bajó del coche y entró en la casa. En la lujosa sala de estar, Valeria estaba sentada en el sofá, leyendo tranquilamente una revista de moda,
con la cuna de Pablo durmiendo profundamente a su lado. Al ver a su esposo regresar, levantó la vista y le dedicó su habitual y dulce sonrisa falsa. «Cariño, ¿ya regresaste? ¿Cómo te fue el trabajo, Jo?» «Cállate», Ricardo gritó, su voz resonando por toda la gran casa. Se acercó, arrebatándole la revista de las manos y arrojándola al suelo. Valeria se sobresaltó, su rostro cambió de color. «Ricardo, ¿qué te pasa? Me asustas». «¿Asustada?» Ricardo se burló, sus ojos inyectados en sangre la miraban fijamente. «También sabes lo que es el miedo, Valeria. Creí que solo sabías actuar». Sacó el teléfono, abrió el archivo con los resultados del ADN y se lo puso delante de la cara. «Mira, mira bien». Valeria entrecerró los ojos para mirar la pantalla. Al leer la frase «sin relación sanguínea», su rostro se puso pálido, sin una gota de fuerza. Sus labios temblaban, incapaz de pronunciar una palabra. «Explícame», Ricardo rugió, agarrándola por los hombros y agitándola con fuerza. «¿De quién es el bebé? ¿Por qué te atreviste a engañarme? ¿Por qué me convertiste en un tonto que cría el hijo de otro?» Valeria intentó liberarse. Las lágrimas comenzaron a caer a cántaros, pero esta vez ya no tuvieron efecto en Ricardo. «Yo, lo siento». «Ricardo, déjame explicarte», balbuceó. «No hay nada que explicar. La verdad está ahí». Ricardo la empujó para que se sentara en el sofá. «Y lo de Elena también. La calumniaste por robar el anillo, ¿verdad? Temías que revelara que te habías encontrado con otra persona esa noche, y por eso querías silenciarla, ¿verdad?» Acusada de frente, la expresión de miedo de Valeria desapareció de repente. Se secó las lágrimas y levantó la cabeza, su mirada cambió por completo. Ya no era la esposa dócil y débil, sino una mujer calculadora y astuta. «Sí, ¿y qué?», gritó Valeria con amargura. «Sí, no es tu hijo. ¿Quieres saber por qué? Porque eres un marido sin corazón. Solo te importa el trabajo, Soler Holdings. Me dejaste sola en esta jaula de oro durante meses. Necesitaba un hombre de verdad, no una máquina de hacer dinero. Tú». Ricardo se quedó sin palabras ante su descaro. «Y esa chica Elena», se burló Valeria, «era un peligro. Tenía que eliminarla. ¿Quién te crees que eres para juzgarme? Tú también eres solo un hombre estúpido al que yo he manejado como una marioneta». Valeria se había quitado la máscara y había desafiado a Ricardo en su propia casa. «Según usted, ¿qué hará ahora un hombre orgulloso como Ricardo? ¿Echarla de casa inmediatamente o planear en secreto cómo hacerla pagar un precio más alto? Comparta sus pensamientos». «¿Crees que te voy a dejar tranquila?», dijo Ricardo, su voz fría hasta el terror. La calma había regresado. «Pagarás por cada mentira, por cada mala acción. ¿Me amenazas?». Valeria se puso de pie, ajustándose el vestido con una expresión desafiante. «¿Qué te atreves a hacerme? Si te divorcias, tendrás que compartir la mitad de tus bienes conmigo. La ley está del lado de la madre, y les diré a los periódicos que no eres capaz de tener hijos, que eres débil, que no me tratas bien. La reputación de Soler Holdings se irá por los suelos. ¿Te atreves o no?». Ella creía que tenía la sartén por el mango. Creía que el honor y el dinero eran los puntos débiles mortales de Ricardo, pero se equivocaba. Ricardo la miró con una profunda mirada de desprecio. No dijo nada, solo sacó silenciosamente de su bolsillo el segundo teléfono, el teléfono de trabajo que había puesto en modo de grabación desde el momento en que entró por la puerta. Lo levantó, la pantalla mostraba, grabando 5:32. El rostro de Valeria se congeló, la confianza se desmoronó. «Acabas de confesar todo, Valeria», dijo Ricardo suavemente. «Adulterio, engaño sobre la paternidad de un hijo y también un complot para dañar a una persona inocente. Con esta prueba te irás con las manos vacías, sin un solo centavo». Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. «Llamaré a mi abogado y a la policía. Prepárate». Valeria se quedó paralizada en el lugar. El verdadero miedo acababa de invadirla. Lo perdería todo. Dinero, estatus, vida lujosa. No podía permitir que eso sucediera. No podía perder ante esa camarera. Los ojos de Valeria brillaron con una mirada enloquecida y malvada. Miró el teléfono fijo. Todavía le quedaba una última carta, una carta sucia y peligrosa. «Me obligaste», Ricardo sisió entre dientes. «Tú y esa Elena van a tener problemas». Ricardo cerró de golpe la puerta de la oficina. El sonido resonó como un disparo que puso fin a su matrimonio de engaños. No se volvió a mirar a Valeria,
No quería ver más falsedad. Necesitaba actuar rápido. Salió al balcón y marcó el número del licenciado Carlos Ramírez, su abogado personal, de unos 40 años, quien lo había acompañado desde los inicios de su carrera. Carlos, necesito que prepares los trámites de divorcio de emergencia. Ahora mismo. Congela todos los bienes comunes. Tengo pruebas de adulterio y fraude de filiación. Ven a la mansión de inmediato. Trae al equipo de seguridad. Mientras Ricardo estaba ocupado con las llamadas legales, dentro del salón, Valeria Vega Soler era como una bestia herida acorralada. Caminaba de un lado a otro, sus uñas arañaban las palmas de sus manos hasta el extremo. ¿Perderlo todo? Nunca. Ella preferiría aceptar cualquier cosa antes que volver a una vida ordinaria, sin soportar la burla de la gente. Y lo que es más importante, sabía quién era la causa de todo. Elena Morales. Esa chica tiene que desaparecer. Es la única testigo viva, murmuró Valeria, sus ojos inyectados en sangre por la locura. Agarró el teléfono secreto escondido en un cajón, un teléfono desechable del que Ricardo no sabía nada. Marcó el número del teniente coronel Javier, el jefe de policía local, de unos 45 años. Un hombre codicioso a quien ella había favorecido varias veces en el pasado y de quien conocía no pocos puntos débiles. Javier, necesito que me ayude con algo. Esta noche mismo, dijo Valeria. Su voz temblaba pero estaba llena de coerción. Arreste a esa chica, Elena Morales. Deténgala. Por cualquier delito, cuanto más grave mejor. Acúsela de posesión de drogas. Le transferiré el dinero ahora mismo. Hubo una breve vacilación al otro lado de la línea. Luego accedió. El dinero y el poder blando de la familia Vega aún tenían valor para individuos como Javier. Una hora después, en el barrio pobre de Tepito, Elena dormía a ráfagas después de un día agotador de trabajo. Un estruendo de golpes en la puerta la despertó. «¡Abre la puerta! ¡Es la policía!». El corazón de Elena se encogió. Se puso apresuradamente una delgada chaqueta y antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, la puerta de madera podrida fue derribada. 3 policías armados irrumpieron en la pequeña habitación, las linternas parpadeando directamente en su cara, deslumbrándola. «¿Elena Morales?», preguntó un policía con voz prepotente. «Sí, ¿qué pasa?», preguntó Elena temblorosa. «Hemos recibido un aviso de que usted posee sustancias ilegales. Registro». «¿Qué? No, se equivocan», gritó Elena retrocediendo. «Yo nunca haría algo así». Pero no la escucharon. Revolvieron su habitación, tiraron su ropa y viejos libros al suelo. Un policía se agachó bajo el destartalado armario y, segundos después, levantó una pequeña bolsa de plástico con polvo blanco. «Bingo, lo encontramos. Cocaína. Esta cantidad es suficiente para meterla en grandes problemas». Elena se quedó petrificada. Miró la bolsa de polvo blanco como si viera un fantasma. «Eso no es mío. Nunca lo he visto. Ustedes me están tendiendo una trampa. Espósala». 2 policías se abalanzaron, doblando los brazos de Elena detrás de su espalda. El sonido de las esposas resonó fríamente, asegurando su libertad. «Suéltenme. Soy inocente. Me han tendido una trampa», Elena gritó, forcejeando desesperada. Los vecinos de alrededor empezaron a salir, aglomerándose en la puerta, señalándola con miradas de sospecha y miedo. En Tepito, la línea entre la gente decente y los criminales a veces era muy fina, y la policía siempre tenía la razón. Elena fue arrastrada al coche, con lágrimas en los ojos. Sabía quién estaba detrás de esto: Valeria. Ella quería silenciarla. El coche de policía ululó ruidosamente, rompiendo el silencio de la noche, llevando a Elena a la comisaría. Ella se sentó acurrucada en el asiento trasero, mirando por las rejas de la ventana, sintiendo una desesperación extrema. Esta vez ya no había ningún milagro. Se metería en grandes problemas, cargando con una injusticia que clamaba al cielo. Pero Elena no sabía que, a una calle de distancia, un Sabo Range Rover negro estaba estacionado en la oscuridad. Ricardo Soler estaba sentado en el asiento del conductor, sus manos apretando el volante hasta que se pusieron blancas. A través del monocular de visión nocturna, había sido testigo de todo, desde el momento en que la policía irrumpió hasta el momento en que encontraron la bolsa de drogas y la escena de Elena siendo arrastrada como un animal. El calor dentro de Ricardo bullía. No era ajeno a estos sucios trucos. Valeria no solo quería destruirlo a él,
sino que también quería destruir a la única chica inocente que se atrevió a decir la verdad. «Maldita sea», Ricardo maldijo, arrojando el monocular al asiento del copiloto. Tomó su teléfono y volvió a llamar a su abogado Carlos. «Carlos, cambia el plan. Ve directamente a la comisaría de Tepito. Lleva al detective Mendoza y la grabación que te envié. Tenemos un rescate que llevar a cabo. Y llama al fiscal general de la ciudad. Dile que Ricardo Soler necesita un favor de inmediato». Ricardo encendió el coche y salió disparado en la dirección en que se había ido el coche de policía. Sus ojos ardían con determinación. Se había equivocado una vez al humillar a Elena. No permitiría que sufriera más injusticias. Esta noche, él sería su protector, con todo el poder y el dinero que tenía. En la sala de interrogatorios de la comisaría, Elena fue obligada a sentarse en la fría silla de metal. Frente a ella estaba el teniente coronel Javier, el gordo y astuto jefe de policía. «Bien, señorita Morales», dijo Javier, golpeando la mesa con el bolígrafo. «Firme la confesión. Posesión de drogas. La evidencia es clara. Si confiesa pronto, el tribunal será indulgente, tal vez solo 10 años. No firmaré. Soy inocente. La señora Valeria me tendió una trampa», gritó Elena, su voz ronca. «¿Qué Valeria? No metas a la gente rica en tus asuntos», se burló Javier, apagando la cámara de grabación. Se levantó, se acercó a Elena, bajando la voz amenazadoramente. «Escucha, chica, has ofendido a la persona equivocada. Firma, o te haré pasar un muy mal rato en prisión». Elena lo miró, con lágrimas en los ojos pero con una mirada de ardiente odio. «Prefiero sufrir antes que confesar un crimen que no he cometido». Javier golpeó la mesa con fuerza. «¿Rechazas la invitación? ¿Y quieres castigo?». Levantó la mano para tocarla. ¡Bum! La puerta de la sala de interrogatorios fue derribada. Javier se sobresaltó y se giró. De pie en la puerta estaba Ricardo Soler, imponente como un dios vengador, seguido por 2 abogados en traje y el detective Mendoza. «Alto ahí, Javier», Ricardo gritó, su voz resonando por todo el pasillo de la comisaría. «Si se atreve a tocar un solo cabello de esta chica, juro que haré que pierda su puesto y que rinda cuentas ante la ley junto con la mujer que lo contrató». Elena levantó la cabeza y vio a Ricardo. En ese instante, no podía creer lo que veían sus ojos. El hombre que una vez le había arrojado dinero a la cara, ahora estaba allí, interponiéndose entre ella y la injusticia, con una mirada llena de una protección inquebrantable. La estrecha sala de interrogatorio se volvió sofocante. El teniente coronel Javier se quedó petrificado, con la mano aún en el aire, su rostro transformándose de agresivo a lívido al reconocer a la persona que acababa de irrumpir. Ricardo Soler no era alguien con quien un pequeño jefe de policía local pudiera enemistarse. «Señor Soler», Javier balbuceó, bajando rápidamente la mano, intentando forzar una sonrisa forzada. «¿Hay algún malentendido aquí? Estamos interrogando a una persona acusada de posesión de sustancias prohibidas». «¿Acusada?». Ricardo se acercó, empujó a Javier a un lado y se interpuso entre él y Elena. Miró a la chica que temblaba en la silla, con una mejilla enrojecida y los ojos hinchados pero aún con una mirada de resistencia. Su corazón se encogió de arrepentimiento. Se volvió hacia Javier, su mirada tan afilada como un cuchillo. «El único responsable aquí es el que le pagó para tender una trampa a esta chica y el que está abusando de su poder para coaccionar a una persona inocente. Usted no tiene pruebas». Javier trató de defenderse. «¿Pruebas?». Ricardo se giró y asintió al detective Mendoza. Mendoza se acercó, colocó una grabadora digital sobre la mesa y pulsó el botón. La voz de Valeria resonó clara y fuerte, chillona y calculadora. «Javier, necesito que me hagas un favor. Arresta a esa chica, Elena Morales. Acúsala de posesión de drogas. Te transferiré el dinero». El rostro de Javier se puso completamente pálido. Retrocedió, golpeando la pared. Esta es la prueba de coartada y la prueba de conspiración para calumniar», añadió el abogado Carlos, colocando un grueso expediente sobre la mesa. «También tenemos videos de las cámaras de seguridad que muestran a su gente acercándose furtivamente a la habitación de la señorita Morales antes de que se llevara a cabo la búsqueda. El fiscal general de la ciudad ha sido informado y está en camino». Javier se desmoronó por completo. Sabía que su carrera había terminado. «Quítele las esposas». Inmediatamente, ordenó Ricardo,
su voz baja pero sin permitir ninguna resistencia. Un joven policía tembló y se acercó, abriendo las esposas de Elena. Tan pronto como sus manos fueron liberadas, Elena se frotó las muñecas enrojecidas, mirando a Ricardo con una mirada compleja, a la vez agradecida y asombrada. «¿Por qué?», susurró, su voz ronca. «¿Por qué me salvó?». Ricardo la miró, su mirada se suavizó, llena de profundo arrepentimiento. «Porque me equivoqué, Elena, y porque tú eres la única que se atrevió a decirme la verdad». Se volvió hacia el abogado. «Carlos, encárgate de los trámites de liberación de inmediato. Después, tenemos un asunto más importante que atender: arrestar a la mente maestra». Media hora después, la caravana de Ricardo, ahora con coches de la Policía Especial de la ciudad, se dirigió a toda velocidad hacia el lujoso barrio de Polanco. En la mansión Soler, Valeria estaba metiendo frenéticamente joyas de diamantes, relojes caros y dinero en efectivo en una gran maleta Louis Vuitton. Había tenido una premonición de que algo andaba mal cuando Javier no la había vuelto a llamar para informarle de los resultados. Tenía que huir, a Europa o a Estados Unidos, a cualquier lugar donde las manos de Ricardo no pudieran alcanzarla. Se puso rápidamente un abrigo de piel sobre su camisón de seda, arrastró la maleta y bajó corriendo las escaleras, pero justo cuando abrió la puerta principal, las deslumbrantes luces de los faros y el fuerte ulular de las sirenas la dejaron paralizada. Todo un equipo de policía rodeaba la puerta de la mansión, y al frente, saliendo del Range Rover, estaba Ricardo, con Elena a su lado. «Valeria Vega Soler». La voz del megáfono resonó. «Ha sido arrestada por calumnias, soborno a funcionarios y montaje de posesión de sustancias prohibidas». Valeria dejó caer la maleta. Las joyas se esparcieron por los escalones de mármol. Vio a Elena, a quien creía en serios problemas, ahora de pie, libre y con la cabeza bien alta. «No, no puede ser», Valeria gritó, precipitándose por los escalones como una bestia enloquecida. Intentó abalanzarse sobre Elena, pero dos policías la contuvieron a tiempo, sujetándole los brazos por la espalda. «Suéltenme, soy la señora Soler. ¿Saben quién es mi padre?». Valeria forcejeó, con el pelo revuelto y el maquillaje corrido por las lágrimas. Miró a Ricardo, con los ojos llenos de resentimiento. «¿Tú te atreves a hacerme esto, Ricardo? ¿Traicionas a tu esposa para defender a esta camarera?». Ricardo se acercó, mirando a la mujer que alguna vez fue su esposa, retorciéndose en la humillación. No quedaba ni rastro de amor, solo lástima por un alma podrida. «No te he traicionado, Valeria», dijo con calma, su voz resonando entre los clics de las cámaras de los periodistas que acababan de llegar en busca de noticias. «Tú has traicionado mi confianza y tu propia dignidad. Lo perdiste todo desde el momento en que decidiste dañar a una persona inocente para ocultar tus mentiras. Maldito, te arrepentirás, perderás toda tu reputación». Valeria gritó mientras era arrastrada al coche de policía. El coche de policía arrancó, llevando a la mujer que alguna vez fue la reina de la alta sociedad, ahora solo una criminal. La multitud se dispersó gradualmente, dejando un pesado silencio frente a la mansión. Ricardo se dio la vuelta. Elena seguía allí, acurrucada en la chaqueta de traje holgada que Ricardo le había puesto antes. Ella lo miró, sus grandes ojos aún con un rastro de miedo pero iluminados por una nueva fe. Ante la mirada del abogado, el detective y los periodistas que aún quedaban, Ricardo Soler, el hombre más orgulloso de la Ciudad de México, se arrodilló lentamente ante la pobre camarera. La multitud exclamó con asombro. Elena retrocedió un paso, perpleja. «¿Usted qué hace?». «Elena Morales», dijo Ricardo, su voz grave y sincera, sin rastro de arrogancia. La miró, sus ojos llenos de respeto. Lo siento por haber sido ciego, por haber sido arrogante. Lo siento por haberte lastimado, por haberte humillado. Tú ayudaste al bebé, aunque no fuera mío, y me salvaste de una vida de engaño. Eres la persona más valiente y amable que he conocido. Por favor, perdona a este tonto». Inclinó la cabeza, esperando el juicio de la chica a la que una vez había despreciado. Elena se quedó paralizada. El hombre más poderoso de la Ciudad de México estaba arrodillado frente a ella, con la cabeza baja, esperando una palabra de perdón. A su alrededor, los flashes de las cámaras de los periodistas parpadeaban sin cesar,
pero el único sonido que Elena escuchaba era el latido de su propio corazón en el pecho. Esta era, sin duda, una de esas historias románticas que pocos esperaban. Miró a Ricardo. Su costoso traje ahora estaba manchado de polvo del pavimento. La arrogancia de un multimillonario había desaparecido por completo, dejando solo el arrepentimiento crudo de un ser humano. Elena respiró hondo, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Se acercó, extendió sus manos callosas por el trabajo duro y tomó suavemente el brazo de Ricardo. «Levántese, señor Ricardo», dijo en voz baja, su voz temblorosa pero firme. «No tiene que hacer esto. Ya me ha reivindicado. Eso es suficiente». Ricardo levantó la cabeza y la miró a los ojos. En ellos no vio resentimiento ni regocijo, solo una profunda tristeza y una extraña compasión. Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de las rodillas, pero sus ojos no se apartaron de ella. «No, no es suficiente», Ricardo negó con la cabeza. «Te debo demasiado. Mi honor, mi libertad y la verdad». Se volvió hacia los reporteros que los rodeaban, levantando una mano para indicar silencio. «Escuchen todos», dijo en voz alta, su voz resonando. «Esta joven, Elena Morales, es mi benefactora. Fue calumniada y difamada brutalmente. A partir de hoy, cualquiera que se atreva a ofenderla, ofenderá a este Ricardo Soler». Los reporteros murmuraron, escribiendo frenéticamente. Elena bajó la cabeza, sintiendo que su rostro ardía, pero esta vez no por humillación, sino por una extraña calidez que se extendía por su corazón. A la mañana siguiente, se celebró una conferencia de prensa oficial en la sede de Soler Holdings. Ricardo se disculpó públicamente con Elena en la televisión nacional, anunció su divorcio de Valeria y aceptó todas las pérdidas financieras para proteger la verdad. Después de la conferencia de prensa, en la lujosa oficina del presidente, con vistas a toda la ciudad, Ricardo y Elena se sentaron uno frente al otro. El ambiente era un poco incómodo pero tranquilo. Ricardo deslizó un expediente hacia Elena. «Estos son los papeles de un apartamento de lujo en Polanco y un cheque. Esta cantidad es suficiente para que tú y tu familia vivan cómodamente toda la vida. Considérenlo mi disculpa y compensación». Elena miró el expediente, luego el cheque con la larga serie de ceros, sonrió con tristeza y lo empujó de vuelta hacia Ricardo. «No puedo aceptarlo, señor Ricardo». Ricardo se quedó atónito. «¿Por qué? Te lo mereces. Estás pasando por dificultades». «Sí, necesito dinero». Elena lo interrumpió, su voz suave pero firme. «Pero si acepto este dinero, sentiré que he vendido mi honor. La última vez me lastimó, me sentí humillada. Esta vez, aunque lo ofrezca con respeto, sigue siendo dinero a cambio de su tranquilidad de conciencia». «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó Ricardo, la confusión evidente en el rostro del hombre que siempre había estado seguro de sí mismo. «Quiero ayudarte, de verdad». Elena lo miró directamente a los ojos. «Quiero volver a estudiar. Soy estudiante de último año, pero casi tuve que abandonar mis estudios para trabajar. Si realmente quiere ayudarme, ayúdeme a limpiar los antecedentes falsos que Valeria me creó y deme la oportunidad de trabajar con mis propias fuerzas». Ricardo miró a la pequeña joven frente a él. Su corazón se llenó de una admiración infinita. Ella rechazó una fortuna para obtener la oportunidad de trabajar. «De acuerdo», dijo, con voz firme. «Haré más que eso». Semanas después, Ricardo anunció la creación de la Fundación de Becas Teresa, nombrada en honor a su difunta madre, dedicada a estudiantes pobres en situaciones difíciles como la de Elena. Y la primera directora de la fundación, nadie más que Elena Morales. Empezaron a trabajar juntos. Elena no solo gestionaba la fundación, sino que también regresaba a la escuela por las noches. Ricardo solía pasar por la oficina de la fundación, al principio para revisar el trabajo, pero gradualmente para buscar paz. Hablaban más. Ricardo le contó sobre la presión de dirigir un imperio, sobre la soledad en la cima del éxito, sobre lo doloroso que era sentirse traicionado. Elena escuchaba. Compartía con él sobre la vida en los barrios bajos, sobre sueños rotos, sobre la fe en las personas, incluso en las circunstancias más difíciles. Elena rechazó una vida de riqueza fácil para elegir un camino independiente lleno de desafíos, pero conservando su dignidad. Si estuvieras en su situación, ¿serías lo suficientemente valiente como para hacer lo mismo? Comparte tus pensamientos. Una tarde,
Mientras el sol poniente teñía de oro la oficina, Ricardo miró a Elena, que estaba absorta organizando los expedientes de becas para los nuevos estudiantes. De repente, sintió una extraña ligereza en su corazón. Elena, la llamó suavemente. Ella levantó la vista y sonrió. Sí, señor Soler. No me llame señor Soler. Llámame Ricardo. Se acercó al escritorio de ella. Gracias. Gracias porque... Ricardo la miró profundamente a los ojos, su voz sincera. No solo ayudaste al bebé esa noche. Me salvaste. Me sacaste del fango de la falsedad y la arrogancia. Me enseñaste que el valor de una persona no reside en su cuenta bancaria. Elena se sonrojó, bajando la mirada. Solo hice lo que creí correcto. Y eso es lo que te hace especial, dijo Ricardo, colocando su mano sobre la de ella. Un toque suave, pero lleno de gratitud y un nuevo sentimiento que comenzaba a florecer, más profundo que el amor romántico puro. Era la camaradería. Un año pasó tan rápido como un abrir y cerrar de ojos. La Ciudad de México seguía siendo ruidosa y bulliciosa, pero la vida de Elena y Ricardo había cambiado por completo. En el gran auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el ambiente solemne envolvía la ceremonia anual de graduación y entrega de becas de la Fundación Teresa. Cientos de estudiantes, profesores y periodistas estaban presentes, esperando ansiosamente. Elena Morales estaba en el estrado, ya no vestía el uniforme de camarera manchado o el atuendo de paciente desaliñado de antaño. Llevaba una impecable blusa blanca, símbolo del camino del conocimiento que había elegido, su cabello recogido pulcramente, su rostro radiante de confianza e inteligencia. Miró hacia la audiencia, donde estaba sentado su hermano, con los ojos llenos de orgullo, y junto a su hermano, en la primera fila de honor, estaba Ricardo Soler. Él había cambiado, ya no tenía la expresión fría y distante de un multimillonario arrogante. Ricardo estaba allí, aplaudiendo con entusiasmo, sus ojos siguiendo a Elena con admiración sin disimulo. Había superado el ruidoso divorcio, había reestructurado el grupo de una manera más humana y, lo más importante, se había reencontrado a sí mismo. Estimados presentes, comenzó Elena su discurso, su voz clara resonando en todo el auditorio. Hace un año, yo era una persona pisoteada por la sociedad, calificada de criminal, despojada de mi honor. Pensé que mi vida había terminado. Todo el auditorio guardó un silencio sepulcral. Pero aprendí una valiosa lección, continuó. Su mirada se encontró con la de Ricardo, que la vida puede arrebatarnos el dinero, la posición, incluso la libertad por un momento. Pero nadie, ninguna fuerza, puede arrebatarnos nuestra dignidad y nuestra fe en la verdad, a menos que nosotros mismos lo permitamos. Los aplausos resonaron como un trueno. Ricardo sonrió, una sonrisa cálida que llegaba hasta el fondo de sus ojos. La ceremonia terminó. La gente se precipitó al patio de la escuela bañado por el sol. Ricardo esperó a Elena en la puerta. Estaba apoyado en el familiar Range Rover, pero esta vez no era para ir a la comisaría ni a urgencias. Elena se acercó, abrazando el ramo de flores frescas que los estudiantes le acababan de regalar. La ceremonia fue un éxito, Ricardo. Todo gracias a ti, dijo Ricardo, abriéndole la puerta del coche. Pero Elena negó con la cabeza. Hoy hace buen tiempo. ¿Caminamos? Ricardo se sorprendió un poco y luego asintió sonriendo. Claro, ¿a dónde? Me gustaría invitarte a cenar, dijo Elena, sus ojos brillando con picardía. Pero no es un restaurante de 5 estrellas, ¿eh? ¿Te atreverías a comer en el pequeño puesto de fideos del centro histórico del que tanto te hablo? El pozole de allí está delicioso. ¿Puesto de fideos callejero? Ricardo fingió fruncir el ceño, pero luego se echó a reír. Mi honor. Nunca antes me habían invitado a comer pozole callejero. Caminaron juntos por la antigua calle empedrada del centro, bajo el brillante atardecer que teñía de rojo el cielo de México. Sin guardaespaldas, sin barreras de riqueza, las historias románticas a menudo comienzan con las cosas más sencillas. ¿Cómo está Valeria?, preguntó Elena en voz baja al pasar junto a un viejo puesto de periódicos. El tribunal dictó sentencia ayer, respondió Ricardo con calma. 5 años de prisión por calumnias y posesión de sustancias prohibidas. Lo perdió todo, pero ese es el precio a pagar. Siento lástima por el bebé, suspiró Elena. Pablo fue acogido por su abuela. He creado un fondo especial para el bebé. Aunque no es mi hijo, es inocente, dijo Ricardo. Elena lo miró,
sintiendo que su corazón se calentaba. Este hombre realmente tenía un corazón bondadoso bajo esa capa de frialdad. Se detuvieron frente a un pequeño restaurante. El humo que salía olía delicioso. Ricardo le acercó una silla de plástico a Elena, un gesto caballeroso natural en lugar de formal. «Elena», dijo mientras esperaban la comida. Su voz de repente se volvió seria. «Gracias por darme una segunda oportunidad. Una oportunidad para ser una buena persona». Elena sonrió, colocando su mano sobre la de él en la vieja mesa de madera. «Todos tenemos una segunda oportunidad, Ricardo. Lo importante es cómo elegimos seguir adelante». Sus miradas se encontraron, llenas de comprensión, respeto y una firme creencia en el futuro. Sin promesas, sin ataduras. Entre ellos había un vínculo forjado a través de la tormenta, más fuerte que cualquier otra cosa. La noche cayó, pero en sus corazones, el amanecer de una nueva vida acababa de comenzar. Aunque Elena y Ricardo son solo personajes de una historia ficticia, su viaje de curación transmite un mensaje real y poderoso. La bondad es el lenguaje que el sordo puede escuchar y el ciego puede ver. Cuando siembras bondad, cosecharás un renacimiento. La acción de Ricardo de abandonar su frialdad para convertirse en un protector, un compañero de paseo por la calle junto a Elena, muestra una gran transformación en su alma. Se dio cuenta de que el mayor activo de la corporación Soler no eran los rascacielos, sino la capacidad de traer felicidad a los demás. Su cambio de ser el que arrojaba vino a los demás a ser el que abría la puerta del coche a una estudiante pobre, es la imagen más hermosa de la contrición. Por parte de Elena, ella nos enseñó la lección de la compasión. No aceptó una compensación monetaria porque no se consideraba una víctima que necesitaba ser rescatada. Aceptó la oportunidad de estudiar porque sabía que era dueña de su destino. Su rechazo no fue arrogancia, sino una noble autoestima. Quería ser respetada por su capacidad, no por lástima. A través de la historia, entendemos que las heridas emocionales no se curan con dinero, sino con sinceridad y la oportunidad de ser mejores. ¿Conoces alguna historia sobre el poder de la bondad y el perdón? Cuéntanosla o deja el nombre de tu país en los comentarios. Si eliges vivir una vida de bondad y compasión, comenta «Elijo ser amable». No olvides suscribirte al canal, dar me gusta y compartir para que Historias con Magia siga difundiendo el amor. Hasta pronto.